Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy representamos los datos mediante gráficos estadísticos sobre la gastronomía peruana. Este video va dirigido especialmente para los alumnos de segundo año de secundaria que vienen llevando sus clases por el programa Aprendo en Casa. Desarrollaremos los ejercicios de la semana 19, específicamente del día 3. Como podemos observar, esta situación de nuestra diversidad gastronómica ya la hemos visto en las clases anteriores. Ahora vamos a aprender cómo elaborar los gráficos estadísticos. Primero vamos a recordar algunas nociones previas. Gráfico estadístico es una representación visual de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de medición que permite una fácil comprensión de la información en su conjunto. La estructura y elementos de un gráfico estadístico. Los elementos de un gráfico estadístico son código o número de gráfico, título, cuerpo, figura, escala o eje de valores, leyenda y eje de conceptos, pie, nota, llamada y fuente. Y como podemos observar, al lado derecho están todos los datos antes mencionados. También debemos recordar que es un diagrama de barras. Es un gráfico utilizado para representar la distribución de frecuencias de una variable cualitativa o cuantitativa discreta. Puede graficarse de forma horizontal o vertical, como observamos en el ejemplo. Gráfico circular o de torta. Consiste en dividir un círculo en sectores cuya superficie y ángulo sean proporcionales a las cantidades correspondientes a cada categoría, dado que los sectores circulares dependen de un ángulo central. Estos se determinan estableciendo la proporcionalidad respecto a 360 grados, que es el ángulo central de la circunferencia, como podemos observar en este ejemplo. Ahora ejecutamos la estrategia o plan. Registro los procedimientos que seguiré para elaborar los gráficos estadísticos sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana a nivel mundial. Primero, analizo la tabla de frecuencias de la pregunta 1. ¿Qué tan variada es la gastronomía peruana? Podemos observar la tabla de distribución de frecuencias de la variedad de la gastronomía peruana y podemos observar que este cuadro ya lo habíamos realizado en la clase anterior en la semana 18, ¿no? Entonces, recuerda que el eje vertical u ordenada es el eje y el eje horizontal o abscisas es el eje X. Segundo, identifico los valores en la tabla de frecuencias para elaborar el diagrama de barras. Esto va a ser nuestro gráfico número 1. Los valores de la variable poco variada, variada y muy variada se ubican en el eje horizontal X o eje de las categorías. Las frecuencias absolutas 1, 6 y 13 se ubican en el eje vertical Y. Grafico tres barras que tienen el mismo ancho. La altura de cada barra es proporcional a la frecuencia. Vamos a ver cómo se grafica. Tercero, señalo los elementos principales del diagrama de barras. Vemos el número de gráfico, que es el gráfico número 1, el título, que es la variedad de la gastronomía peruana 2020, el eje vertical, el eje horizontal y el pie. Podemos observar también el cuerpo. Entonces, toma nota, todas las barras deben tener el mismo ancho. Debe dejar un espacio homogéneo entre las barras. El alto de las barras es proporcional a la cantidad que se representa. Ahora para la pregunta 2. Primero analizo la tabla de frecuencias de la pregunta 2. ¿Considera usted que la gastronomía peruana es expresión cultural de los pueblos? Vemos la tabla de distribución de frecuencias de la expresión cultural de la gastronomía peruana. También observamos que esta tabla la habíamos realizado en la clase anterior. Recuerda que el eje vertical u ordenada es el eje y el eje horizontal o abscisa es el eje X. Segundo, identifico los valores de la tabla de frecuencias para elaborar el diagrama de barras horizontales, va a ser nuestro gráfico número 2. Valores de la variable nunca, a veces y siempre se ubican en el eje vertical Y o eje de las categorías. Las frecuencias absolutas 2, 8, 10 se ubican en el eje horizontal X. Grafico tres barras que tienen el mismo alto. El ancho de la barra es proporcional a la frecuencia. Tercero, elaboro el diagrama de barras horizontales. Este es nuestro gráfico número 2
y ahí lo podemos observar, la manera como se grafica. La interpretación. Decimos que 10 personas encuestadas opinan que siempre la gastronomía peruana es considerada expresión cultural de los pueblos. Solo 2 personas opinan que nunca la gastronomía peruana es considerada expresión cultural de los pueblos. 8 personas opinan que a veces la gastronomía peruana es considerada expresión cultural de los pueblos. Ahora para la pregunta 3. Primero analizo la tabla de frecuencias de la pregunta 3. ¿Qué tan accesibles para usted son los precios de la gastronomía peruana? Podemos observar la tabla de distribución de frecuencias de accesibilidad al precio de la gastronomía peruana. También esta tabla lo hemos trabajado en la clase anterior. Si no han visto la clase anterior, les invito a ver la clase anterior que fue de la semana 18, el día 4. Recuerda que el eje vertical u ordenada es el eje Y, el eje horizontal o abscisa es el eje X. Segundo, identifico los valores en la tabla de frecuencias para elaborar el diagrama de barras. Esto va a ser nuestro gráfico número 3. Valores de la variable poco accesible, accesible y muy accesible se ubican en el eje horizontal X o eje de las categorías. Las frecuencias absolutas 2, 6 y 12 se ubican en el eje vertical Y. Grafico 3 barras que tienen el mismo ancho. La altura de cada barra es proporcional a la frecuencia. Tercero, elaboro el diagrama de barras, que es nuestro gráfico número 3 y queda de esta manera. Interpretación. 12 personas encuestadas opinan que los precios de la gastronomía peruana son muy accesibles. Solo 2 personas opinan que son poco accesibles. 6 personas opinan que los precios de la gastronomía peruana son accesibles. Ahora continúo con la elaboración de gráficos estadísticos de 3 preguntas adicionales. Primero, elaboro la tabla de frecuencias de la pregunta 4. ¿Qué platos típicos de nuestro país son más conocidos a nivel mundial? Tenemos la tabla de frecuencias de los platos típicos más conocidos en el mundo. Segundo, identifico los valores de la tabla de frecuencias para elaborar un diagrama de barras horizontales. Gráfico número 4. Los valores de la variable rocoto relleno, ceviche, juane, pachamanca y lomo saltado los ubico ahora en el eje vertical Y, que serán nuestro eje de las categorías. Para las barras horizontales, los valores de las frecuencias absolutas 3, 8, 2 y 4 los ubico en el eje horizontal X. Grafico 5 barras con el mismo alto. En el ancho de las barras es proporcional a la frecuencia. Tercero, elaboro el diagrama de barras horizontales. Podemos observar nuestro gráfico 4, que queda de esta manera. Interpretación. 8 personas encuestadas opinan que el ceviche es el plato típico más conocido en el mundo. Solo 2 personas opinan que es el juane. Igual cantidad de encuestados opinan que el rocoto relleno y la pachamanca son los más conocidos. Ahora para la pregunta 5. Primero elaboro la tabla de frecuencias de la pregunta 5. ¿Cuál es el ingrediente más utilizado en la preparación de la gastronomía peruana? Podemos observar la tabla de distribución de frecuencias de los ingredientes de la gastronomía peruana. Segundo, identifico los valores en la tabla de frecuencias para elaborar el diagrama de barras horizontales. Esto será nuestro gráfico número 5. Los valores de la variable papa, limón, ají, cebolla y maíz los ubico en el eje vertical Y, que pasa a ser el eje de las categorías. Para las barras horizontales, los valores de las frecuencias absolutas 5, 3, 7 y 2 los ubico en el eje horizontal X. Grafico 5 barras horizontales con el mismo alto. El ancho de las barras es proporcional a la frecuencia. Tercero, elaboro el diagrama de barras horizontales. Vemos nuestro gráfico número 5, que queda de esta manera. Interpretación. La cebolla es el ingrediente que más se utiliza en la gastronomía peruana y el maíz es el ingrediente menos utilizado de los mencionados. No significa que el maíz sea el ingrediente menos utilizado, sino que ocupa el quinto lugar. La papa es el segundo ingrediente más utilizado de la gastronomía peruana. Los limones, así como los ajíes, son los ingredientes identificados como más solicitados en tercer lugar. Para la pregunta 6, primero elaboro la tabla de frecuencias
de la pregunta 6. ¿Qué factores impulsaron para que las personas a nivel mundial prefieran la gastronomía peruana? Observamos la tabla de distribución de frecuencias de los factores que impulsaron la gastronomía peruana. Segundo, identifico los valores en la tabla de frecuencias para elaborar el gráfico circular o de torta. Será nuestro gráfico número 6. Empleo esta fórmula. Alfa es igual a 360 grados sobre n por f sub i. Alfa es el ángulo de sector proporcional a la frecuencia. 360 grados es el ángulo central del círculo completo. N es la cantidad de datos. F sub i es la frecuencia absoluta del valor x sub i, de la variable. Eso sí se lo recuerdan, ya lo saben anteriormente. Ejemplo, si en el aula de segundo grado de secundaria la variable edad toma solo 3 valores y hay 10 niños de 12 años, 8 de 13 años y 3 de 14 años, entonces los valores serían x sub 1 igual 12, x sub 2 igual 13, x sub 3 igual 14. Las frecuencias, f sub 1 igual 10, f sub 2 igual 8 y f sub 3 igual 3. Tercero, señalo los elementos principales en el gráfico circular. Podemos observar nuestro gráfico número 6 y tenemos el número de gráfico, el título, la leyenda y el pie. Recomendaciones para este tipo de gráficos. Los diferentes sectores de la torta o círculo se pueden representar en degradaciones de un mismo color o con diferentes colores. Los sectores no deben ser muy pequeños. Si eso se presenta, se deben agrupar en una nueva categoría llamada otros a fin de que la porción sea más visible. Los sectores deben ordenarse de mayor a menor siguiendo el sentido de las agujas del reloj a partir de la posición 12 horas. Es recomendable que los sectores incluyan el porcentaje. La leyenda se coloca preferentemente a la derecha del gráfico. Si el espacio lo permite, se podrá ubicar en la parte inferior. La interpretación. El 30% de las personas encuestadas opinan que el factor que impulsó la gastronomía peruana es la variedad de ingredientes en la preparación. El segundo factor que más impulsó la gastronomía peruana es la variedad de platos típicos. Un 20% de personas opinan que la mezcla de culturas ha impulsado la gastronomía peruana y un 15% de las personas opinan que la creatividad en la preparación es un factor en la preferencia por nuestra gastronomía. Muy bien amigos, hasta aquí llegó el video. Si te gustó, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que estés atento cada vez que yo suba un video y también te invito a compartir este video con tus amigos para que ellos también puedan desarrollar las tareas que le dejan en el colegio y en el programa Aprendo en Casa. Conmigo será hasta otro video. Nos vemos, hasta pronto.